tal amigos? Mi nombre es Eliezer Graterol y yo quiero darle la bienvenida a una nueva edición de El Equipo. En este momento estoy con mis amigos Julio Chazarreta, quien es oriundo de Sudamérica, de Argentina, mi amigo Gamaliel, Carlos y Efraín, ellos son de Puerto Rico. Oye, Gamaliel, Carlos y Efraín, ¿ustedes son de la misma provincia de la isla o de lugares diferentes? Yo soy del campo. Yo son de la ciudad, pero yo soy del campo. Yo crecí en el área de la playa, en el sur, y después nos mudamos para el campo también. Okay. Yo soy de la zona civilizada, de la zona metropolitana. Está bueno, está bueno. Bueno, mira, si hay algo que nuestros países necesitan, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, es esperanza, ¿no lo creen ustedes? Porque no estamos muy bien, que digamos. Y justamente, amigos, en esta sesión vamos a estar hablando de lo que es la esperanza, de la importancia de la esperanza. Rapidito, déjame decirte una diferencia básica entre fe y esperanza. 2 sesiones anteriores hablamos que fe es colocar nuestra confianza en la persona de Jesús. Fe es creer y confiar en Jesús específicamente. Esperanza es un poquitito más abstracto. Esperanza es tener seguridad de algo. Esperanza es anticipar con placer y confiar justamente que lo que Dios tiene a la mano para nosotros es lo mejor. Pero Gamaliel, tú como psicólogo, no sé si tienes quizás una definición un poquitito más concreta de esperanza y cuál es la aplicación de la esperanza en el contexto de las emociones. ¿Qué me dices? Mira, cuando nosotros hablamos de la esperanza, debemos considerarla desde un aspecto, ¿cómo decirlo? Desde una perspectiva múltiple, vamos a llamarle así, desde el área biológica, psicológica, social, espiritual. Por ejemplo, cuando hablamos del área psicológica, hay 2 estados mentales principales que están conectados a la esperanza. El estado de la creencia, lo que nosotros creemos, y la expectativa. Y a su vez, esto impacta nuestro cerebro. La neuroquímica de nuestro cerebro es impactada cuando nosotros tenemos ciertos estados mentales. Hay un hombre que se llama Jerome Groopman, que si alguien quiere leer un poquito más sobre él habla acerca de la anatomía de la esperanza y cómo eso impacta nuestro cerebro. La neuroquímica de nuestro cerebro se impacta de tal manera que produce hormonas o produce químicos que te ayudan a aliviar el estrés, la ansiedad, etcétera. Todo eso porque tienes esperanza en tu interior. Imagínate cuán grande es este asunto de tener o vivir con esperanza. Tremendo, tremendo. Julio, tú eres un evangelista y tú eres apasionado por el bienestar de las personas. ¿Cuál es el rol de la esperanza en el evangelismo? Sí, Eliezer, cuando escuchaba a Gamaliel definir y presentar lo que nos dijo recién, yo pensaba, ¿será que la gente cuando está viviendo todo eso sabe que le está pasando todo ese proceso por dentro? Digo, porque lo que yo veo cuando trabajo con la gente y demás, es lo que producen ese proceso en ellos. Lo que yo veo es un cambio de actitud en la gente, un cambio de actitud que genera en ellos un sentimiento de bienestar, porque los veo que de la tristeza pasan a estar alegres, tranquilos, la angustia se les va, pueden mirar hacia el futuro con más seguridad, con más firmeza, aunque todavía puede haber oscuridad alrededor, avanzan con tranquilidad. Hay una paz especial que se genera en todo ese proceso. Ese bienestar llega cuando logran entender algo que les produce ese proceso que finalmente termina siendo la esperanza que les da seguridad, bienestar, alegría, un cambio de actitud. Básicamente es lo que yo veo. Y no solamente lo veo en los otros, a mí también me ha pasado, y yo creo que cualquiera de los amigos que nos está mirando ahora se identifica con eso. Cuando le llega una palabra, una frase, logran entender algo, logran ver algo que les les produce esa esperanza que los llena de un bienestar que les hace tener un cambio de actitud en la vida. Ya, y quisiera mencionar algo allí. Eso que está mencionando Julio
tienen su impacto también físico, ¿ya? Ese mindset, esa mentalidad que impacta la neuroquímica de nuestro cerebro, también afecta cómo respiramos, cómo funcionamos, nuestra circulación. Así que esa gente a la que él está haciendo referencia, que encuentra la esperanza y que siente ese bienestar, no es solo espiritual, también es físico. Son gente que se sienten vigorizadas, que se sienten con fuerza, ¿no? Hay una liberación mayor de endorfinas, ¿verdad? Exacto. Cuando la persona siente, por eso es ese bienestar, el bienestar es físico, provocado por una experiencia emocional, pero se siente físicamente. Yeah. O sea, por eso la importancia de que un enfermo encuentre esperanza. Al tratar con las personas, entonces, este asunto de la esperanza no es opcional, es un mensaje radical, ¿no? Está bueno, Julio. Gracias. Efraín, tú que tienes bastante conocimiento de la cultura hebrea, del Antiguo Testamento, ¿cómo definían, mejor dicho, cómo veían los hebreos este asunto de la esperanza? Pues fíjate, es interesante que la esperanza en el contexto hebreo es diferente a como se veía en Occidente y se ve en Occidente. En Occidente la esperanza está basada en hechos, en evidencia empírica. Yo tengo que conocer, tener una noción de hacia dónde me dirijo, y entonces en base a ese conocimiento de mi destino o lo que fuera, esas respuestas a las preguntas que hice, es entonces que puedo tener una esperanza sólida en algo que puede ser tangible. Pero en el caso hebreo no. En el caso del hebreo, él espera antes de que él conozca. O sea que él, a pesar de que no hay incertidumbre, tengo que tener esperanza. Y la forma tal vez mejor de ver eso presentado es en Cogelet, en Eclesiastés. En Eclesiastés le utiliza la palabra Jebel 38 veces. Es la palabra vanidad, que malamente en español le hemos puesto como vanidad, o en inglés meaninglessness. Pero Cogelet usa ese término de Jebel, el humo, que apenas no lo podemos absorber. Y por esa razón el concepto hebreo es diferente a como lo vemos en Occidente. Interesante. Ese es uno de mis libros favoritos, al propósito de Eclesiastés. Carlos, tú estás bien calladito allí y eso no es típico en ti. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo impacta el concepto de la esperanza en los individuos? Todos hemos visto personas que tienen esperanza, otros no. ¿Cómo impacta este asunto en la vida de las personas? Pues mira, el asunto de la esperanza, particularmente en los círculos donde yo me muevo, que es la subcultura militar y gente que está en lugares donde pues es bien difícil uno tener certeza de lo que va a pasar. Tú ves bien claramente las personas que tienen esperanza de vida, que tienen confianza de que aún si muero aquí, esto no es el fin. Eso es algo que se ve bien claro en las experiencias de las personas. Como Julio mencionaba ahorita, tú lo puedes ver en las actitudes de las personas. Y eso es lo que es el efecto psicosomático de lo que estamos pensando, cómo nuestros pensamientos afectan nuestro físico debido a la liberación de todas esas endorfinas. Y es bien crítico, para que tengan una idea bien específica, las personas que tienen esperanza tienen una capacidad mucho más alta de vencer pensamientos suicidas. Y uno de los indicadores bien grandes cuando una persona está experimentando depresión e inclusive considerando o teniendo ideas suicidas es precisamente que no tienen esperanza, porque se va disminuyendo ese sentido de esperanza. Por lo tanto, la esperanza es algo extremadamente importante en la vida de cada ser humano y bueno, es algo que determina la diferencia puede determinar la diferencia entre la vida y la muerte. Eliezer, pero
¿cuál tú crees que es el error más grande que comete la gente cuando quiere, digamos, practicar la esperanza? Porque a veces tú ves gente por ahí que dicen, no, yo espero que esto pase, y uno dice, pero es que, ¿cómo que esperas? ¿Qué estás haciendo para que eso suceda? ¿Qué piensas tú, Elías? Bueno, yo creo, ya tú mencionaste algo de eso, el error más grande que podemos cometer al pretender esperar algo es quedarnos con los brazos cruzados. Yo creo que la esperanza siempre viene con la proactividad y ser proactivo es sencillamente hacer que las cosas pasen. Un ejemplo palpable ocurrió el lunes y el martes de esta semana. Como ustedes saben, el domingo pasado en la noche hubo una tormenta bastante fuerte aquí en el área de Tennessee y hubo un tornado que devastó varias casas, carros, varios vecindarios. No voy a decir desaparecieron, pero fueron seriamente afectados. Y el lunes y el martes yo fui con unos chicos de la iglesia a ayudar a mover escombros y ayudar a los damnificados. Y pude ver cómo la gente tenía ánimo removiendo los escombros. Hablaban que ahora iban a construir o reconstruir sus casas y de manera curiosa no vi a ninguna persona llorando o quejándose. Y quizá eso es una de las grandezas de este país. Así que esperanza siempre viene con proactividad. No me puedo quedar con los brazos cruzados. En el contexto del cristianismo, hay un ejemplo en Juan 11, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Ya Lázaro tenía 4 días muerto. Y cuando Jesús está en la tumba de Lázaro, Jesús le dice a las personas, muevan la piedra. Y mi pregunta es, ¿acaso Jesús no podía remover la piedra? Por supuesto. Pero el mover la piedra era algo que los hombres podían hacer. Lo que los hombres no podían hacer era traer al muerto o traer a Lázaro de entre los muertos. Así que nosotros tenemos una parte que hacer y por supuesto Dios va a hacer el resto. Es la unión de lo limitado con lo infinito. Gamaliel, Eliezer comentaba de la esperanza, la experiencia cristiana. ¿Cómo ves tú es el impacto en la vida del cristiano de tener esperanza, más allá del... Porque esperanza puede tener cualquier persona, pero ¿cómo es el impacto en la vida del cristiano? Al principio les hablaba que hay 2 estados mentales principales dentro de la esperanza, la creencia y la expectativa. Si uno de esos 2 no está adecuadamente ubicado, si tenemos creencias irracionales o expectativas tampoco muy racionales o muy reales, va a impactar no solo el área psicológica, también el área física, como mencionaba, y el área espiritual. Una creencia equivocada, por ejemplo, todos deben aceptarme. Eso nosotros le llamamos en psicología creencia irracional. Todos deben aceptarme. O el perdón de Dios no está disponible para mí porque yo pequé demasiado. Esas son creencias irracionales que van a crear expectativas irracionales o constructos equivocados que nos van a llevar a la frustración, al resentimiento, al dolor, posteriormente al odio incluso, o hasta la amargura, ¿ya? Y amargura sabemos que eso como que no nos ayuda a disfrutar de la gracia de Dios. Son esas personas que están tan frustradas y tan enojadas y tan llenas de odio. Y todos estamos expuestos a eso, porque todo comienza con una frustración y todos pasamos por frustraciones y resentimientos. Pero podemos llegar al nivel de la amargura, de tener raíces de amargura, sentirnos alejados de Dios y en la noche, en vez de orar, por ejemplo, por aquel que no me aceptó, comienzo a pelear en mi mente, a decirle, como decía Paquita la del barrio, a esa rata inmunda, animal rastrero. Y en vez de bendecirlo, pues lo maldecimos y al final del día el que se destruye soy yo mismo. Todo porque no ubiqué bien la creencia, todo porque no ubiqué bien la expectativa, que son parte de la esperanza. Así que si te entiendo bien, no solamente es importante tener esperanza, sino también es sumamente importante en quién pongo mi esperanza o en qué estoy poniendo mi esperanza. Julio, dime una cosa, Julio, ¿cómo crees tú que afecta a la iglesia en que quizás muchos de nosotros a veces estamos poniendo nuestra esperanza en cosas falsas o equivocadas? Tiene que ver un poco con lo que decía recién Gamaliel. Termina generando sentimientos negativos cuando tenemos unas falsas esperanzas. Pero yo quiero tomarlo todavía un poquitito más concreto. Ahora con este asunto de la pandemia y con este asunto que se
comentarios, ciertas interpretaciones de que ya se viene el fin, de que es tiempo de hacer tal cosa, de ir a tales lugares y demás. Entonces se genera una especie así como de psicosis colectiva entre un grupo, ¿no? Ahora, si ese grupo se deja llevar por estas expectativas que intentan provocar esperanza sobre algo que no hay tanta certeza ni claridad, como algunos creen que sí, cuando la situación, cuando hagan lo que supuestamente tienen que hacer y no suceda lo que esperan que suceda, entonces viene la hecatombe. Ahí viene la apostasía, todo lo que describía Gamaliel, hasta terminar en la frustración y la amargura, y como resultado de eso terminan siendo enemigos de la iglesia estando dentro de la iglesia, y terminan generando un ambiente tan negativo que terminan siendo agentes tóxicos. Por eso, y bueno, y eso nosotros lo podemos mirar no solo en el aspecto de la iglesia, religioso, en las otras cosas de la vida también. Cuando tenemos falsas esperanzas de algunas cosas, cuando esas no llegan, se produce todo lo que describía Gamaliel recién, y como resultado terminamos siendo agentes tóxicos para los que están a nuestro alrededor, por la amargura que llevamos dentro. Entonces, hay que tener mucho cuidado de en dónde ponemos nuestra esperanza. Primero, si la ponemos en Jesús, estaremos confiados. Ahora, en las interpretaciones que la gente hace, tanto sea de la Biblia como de Jesús, necesitamos mirarlas a la luz del escrito está. Amén. Así que Amén. no nos podemos dejar llevar por lo que dice la gente. Julio, me parece que eso que trae esta colación es muy interesante, de tener cuidado de en dónde ponemos nuestras esperanzas. Efraín, a mí me parece que probablemente tú nos puedes dar muchos ejemplos bíblicos cuando el pueblo de Dios puso sus esperanzas en cosas equivocadas. Fíjate, nosotros tenemos un contraste entre Kohelet y su libro anterior, el libro de Proverbios, porque en el libro de Proverbios nos da a entender que hay una correlación entre mis acciones y los resultados. Yo voy a ser fiel, pues voy a cosechar bien. Yo hago las cosas de manera correcta y el necio las hace mal y cosecha incorrectamente. Pero más adelante en su vida, en su madurez, Salomón reconoce que no siempre es así, que hay veces que ponemos nuestro esfuerzo, nuestras energías, y no necesariamente recibimos lo que nosotros esperábamos o nos merecíamos según nuestro propio entender. Y en el caso de los discípulos, ellos creyeron que con ellos apostar a Jesús, con ellos ser fiel a este Galileo, su recompensa iba a ser un reino terrenal. Pero sus esperanzas, las que habían puesto precisamente en esa correlación de causa y efecto, en ese evangelio de la prosperidad vegano, en esa presuposición de que ellos iban a poder cosechar lo que habían sembrado, fracasaron. Sus esperanzas fueron destruidas. Wow, interesante lo que estás planteando, Efraín. Y de paso, te digo, así ya no estás en el auto, ya no pareces taxista hoy. Te ves muy bien así, y se te escucha mucho mejor, y realmente tremendo tu aporte. Ahora, yo me pregunto, Eliezer, ¿cómo los discípulos se sobrepusieron a esa decepción de no recibir lo que esperaban? Como describía Efraín recién, ellos esperaban un reino terrenal, no lo tuvieron, pero finalmente se sobrepusieron sobre eso. ¿Será que esto tiene que ver con la relación que hay entre la fe y la esperanza? ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, por supuesto. En términos de la relación de la fe y la esperanza, es importante, Julio, entender que siempre, en el sentido bíblico, la fe precede a la esperanza. Primero viene la fe y después viene la esperanza. No es lo contrario. Ya hablamos que esta esperanza es sencillamente poner toda nuestra confianza en la persona de Jesús. Como consecuencia, entonces voy a tener esperanza. En otras palabras, dicho de una manera sencilla, la esperanza es el resultado de la fe. La esperanza... Eliezer, si te Sí. entiendo bien, entonces tú estás diciendo que la fe se enfoca en el presente y la esperanza
se enfoca en el futuro fundamentada en la fe. No solamente es, definitivamente es así, pero el punto está justamente, Carlos, en que la fe me da la fuerza para yo tener la esperanza. La fe me da la fuerza para yo moverme hacia adelante, proyectarme en el futuro con ese sentido de expectativa. Ahora, es un sentido de expectativa en lo que Dios va a hacer. Allí es donde debe descansar mi esperanza. Yo tengo fe en el Eterno, tengo fe en Dios y ahora voy a vivir en esperanza. Es decir, voy a vivir con un sentido de expectativa, voy a vivir con un sentido de anticipación. No de lo que la naturaleza me va a regalar, no de lo que mi experiencia o mi conocimiento me va a originar, sino de lo que Dios va a hacer. Y mira, nosotros, aún como cristianos, lamentablemente hemos perdido este sentido de expectativa. Y nuestra vida cristiana, nuestra vida en general va a ser feliz, va a ser emocionante cuando ya constantemente tengo ese sentido de expectativa. Esa llamada telefónica, detrás de esa llamada telefónica, detrás de ese email, detrás de esa noticia, va a haber algo espectacular. Al comienzo puede ser una mala noticia, pero Dios es el ser que cambia lo malo en lo bueno. Así que un sentido de expectativa y un sentido de anticipación de lo que Dios va a hacer. A ver, si te voy captando bien, Eliezer, tomando también un poco la definición que hace Pablo de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? En ese tener certeza de lo que podemos esperar, basado en la fidelidad del que prometió que hará las cosas, ahí se va generando la esperanza. Tomando el ejemplo de los discípulos, que decía recién Efraín, ellos se encontraron con una pared de frente. Esperaban un reino terrenal, no estaba. Entonces, ¿se conformaron? No. Ellos se aferraron a la persona más que al reino. Y esa persona era Jesús. Entonces, por eso sobrepasaron la situación difícil. Ahora, Gama, y claro, entonces ellos al basarse en algo concreto que es Jesús, el Jesús resucitado también, como para no tener fuerza, ¿no? ¿Cómo nos ayuda a nosotros, a nuestra salud mental, tener nuestra esperanza en un terreno? Tenían la esperanza en un reino terrenal. El reino terrenal no llega, pero se encuentran con un Jesús resucitado, que era más fuerte y les daba una solidez mayor. ¿Cómo mentalmente nos ayuda eso a nosotros, en nuestra salud mental, todo eso? En tenerla en un terreno concreto, ¿no? En un terreno sólido, firme, como la resurrección de Jesús. Ya. Yo creo que atándolo a lo que Eliezer estaba mencionando, cuando nosotros vemos la fe desde un elemento relacional, concreto, real, eso nos va a ayudar entonces a enfocarnos o a definir quizás qué es la esperanza o en qué estamos esperando. Hay dos cosas que para contestar tu pregunta, hay dos elementos que quizás puedo resaltar. Para mí, entonces, el tener esperanza a nivel emocional y psicológico es como tener un GPS. Te hace el mapa, te dice, ok, vamos para allá y estas son las carreteras que tienes que tomar. Pero no solo es un GPS que también te sintoniza el radio donde debe estar. De manera que no solo tú estás enfocado en dónde vas a llegar, sino que comienzas a disfrutar el camino para llegar allá desde ahora. ¿Ya? Y eso es lo que hace la esperanza. A nivel, no solo emocional, tú me preguntas a nivel emocional, salud mental, etcétera, pero a nivel espiritual también, y como vimos también a nivel físico, también impacta. En todas las áreas de nuestra vida, el tener esperanza te ayuda a enfocarte hacia dónde voy, con la certeza de que ese GPS me va a llevar frente al sitio a donde voy, ¿ya? Y me va a voltear, y si me desvío un poquito, me va a decir, hey, rerouting, vamos de nuevo, que este es el camino por donde debes ir, y esta es para evitar los toles, y este es el más corto, este es el más rápido. Pero no solo es eso, es que en el camino voy disfrutando, y eso es lo que hace la esperanza de Dios. No es algo futurista nada más, sino que es algo de ahora, que voy disfrutando, voy cantando en el carro. Definitivamente la esperanza nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Cuando definimos al ser humano, lo definir como un ente biopsicosocio, también espiritual. Hablamos del bienestar físico, hablamos del bienestar mental y espiritual, pero también hay un bienestar social.
porque Claro. el tener esperanza te cambia la actitud de la vida y te relacionas mejor con la gente también. Eso produce un mejoramiento de la vida social, ¿no? En relaciones y demás. Entonces, definitivamente es fundamental la esperanza. Y la esperanza, sí, dime, vamos, dale. No, te iba a mencionar un ejemplo. Estamos en cuarentena en muchas áreas y hay matrimonios y familias que se están alando por los pelos. Yo sé que hay muchas variables, ¿no? Pero algunos se están alando por los pelos porque no tienen todavía la esperanza clara de cuándo esto se va a terminar. ¿Cuánto se va a acabar esto? ¿Qué va a pasar después? Aquellos que dicen no. Algunos ya no les quedan pelos. Sí. Los que dicen, no, esto es temporero, vamos a salir de esto, hay esperanza de que esto va a mejorar. Ok, pues entonces es una variable más que contribuye a que nos relacionemos bien. Esa es la parte social que tú mencionabas. Pero esto no es porque Nelly me ha estado jalando, ¿eh? Solo Esa es falta de esperanza, ¿eh? Esa es falta de esperanza. Volviendo al punto, muchachos, a ver, la esperanza es fundamental, definitivamente. Uh-huh. Pero podemos cometer el error de ponerla en lugares equivocados o de esperarla basándonos en elementos equivocados. Efraín, ¿cómo podríamos nosotros asegurarnos de que no estamos poniendo esa esperanza en cosas equivocadas? ¿De qué manera podemos nosotros tener certeza que tenemos estamos anclados en cosas reales, concretas y verdaderas? Pues nosotros tenemos que aprender a abrazar la incertidumbre. Es lo que no entendemos. Ese paso hacia el vacío. Y el cual está anclado en el tema que discutimos recientemente, la fe. En muchas ocasiones escuchamos protestas y personas que se afianzan demandando justicia. Queremos justicia. Otros demandan paz. Paz y justicia es tal vez algunos de los clamores que más escuchamos. Pero en este mundo no vamos a encontrar justicia. En este mundo la paz no se puede garantizar. Pero lo que sí se puede garantizar es la esperanza. Amén. Ahí sí no hay forma de nosotros coartarla. Y por lo tanto, yo les invito a no tratar de hacer un negocio con Dios. Esto no es un quid pro con el cielo, en el cual nosotros le damos algo y esperamos algo a cambio. Esto no se trata de yo entender todas mis preguntas científicas, filosóficas, y una vez las tenga contestadas, entonces yo puedo ir allá. No. Yo te invito a levantar el pie y lanzarte hacia esa incertidumbre con la esperanza de que el Señor va a estar al control. Lindo eso, lindo. Tú mencionabas, Efraín, que en este mundo no hay justicia como la que esperamos, no hay paz como la que quisiéramos, no la podemos garantizar, pero la esperanza no trae en cierto sentido también paz a nuestro interior. Por ejemplo, en un lugar de guerra, Carlos, tú has estado en un lugar de guerra, de batalla. ¿Qué has visto? ¿Cómo trabaja este tema de la esperanza en el corazón de aquellos que están en medio de la batalla? ¿Genera en ellos algo de paz a pesar de que están ahí en pleno conflicto? Definitivamente, después de haber pasado 24 meses de mi vida en 2 batallas distintas, en 2 campos de batalla distintos, yo te puedo decir que la gente que tiene esperanza tenía la libertad de salir y hacer su trabajo confiados en que íbamos a regresar o confiados que aunque no regresásemos, Dios nos tenía cubiertos, o sea, teníamos paz. La diferencia entre nosotros y las personas que no tenían esperanza, por ejemplo, eran aquellos que salían y decían, sea lo que sea. Entonces, no tenían ningún sentido de esperanza, ellos estaban esperando lo peor, y si no morían ese día, pues se consideraban como que tenían suerte. Wow. Pero el nivel de tensión de ellos era distinto, era un pesimismo, era un fatalismo, que simplemente dice aquí, pues, cuando me toque, me toca. Versus la seguridad que sentimos los que tenemos esperanza. Y recuerda que yo como capellán, yo voy al teatro de batalla y yo no tengo armas, yo no iba con ningún tipo de arma. O sea, yo tenía mi casco protector, mi chaleco a prueba de balas, pero yo no tenía con qué defenderme propiamente. Yo tenía un asistente que es el que me provee mi seguridad personal. Pero aparte de eso, yo no tenía nada más. Y muchos soldados me decían, capellán, ¿cómo es que usted viene aquí
así. Yo le dije, bueno, esas son las reglas del juego para nosotros, los capellanos, no somos combatientes. Y ellos me decían, yo ni loco vengo acá sin tener algo con que defenderme. Y yo le digo, bueno, no te equivoques, yo no vengo aquí indefenso. Mi protección tú no la ves, pero es mucho más efectiva que la tuya. Porque el que me protege a mí nunca ha disparado una bala que haya fallado. Aleluya. El que me protege a mí me tiene, yo no, mientras que uno están diciendo, bueno, si me toca, me toca, yo estoy diciendo, a mí no me va a tocar hasta que él diga que me va a tocar. Así que yo estaba tranquilo 12 meses en Irak, 12 meses en Afganistán. No les quiero decir esto, que uno no sentía miedo. Claro que sentía miedo, yo no soy loco. Cuando escuchaba las balas y cuando escuchaba las bombas caer, nosotros corríamos y nos protegíamos. Volvemos al punto que mencionábamos ahorita, que tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, esa es lo que yo veo ahí en la diferencia de los que tenemos esperanza en un campo de batalla, ya sea allá en la guerra real entre ejércitos o también en el campo de batalla personal. Ahora, Julio, si me lo permites, yo quería volver a Efraín un momento, porque Efraín, háblanos un poquito acerca de el estudio de la Biblia como el fundamento para nosotros poder fundamentar nuestra esperanza en nuestra fe y nuestra esperanza en las cosas correctas. ¿Qué nos puedes tú decir del estudio de la Biblia en eso? Ustedes recordaron que la semana pasada yo me confesé como el Tomás del grupo. El ver para creer, el poner dedo en la llaga, y precisamente en disciplina es bien empírica. La arqueología, a diferencia de los teólogos, se diferencia de aquellos de otras disciplinas relacionadas a algo más abstracto. Nosotros necesitamos evidencia, y el hecho de que yo voy a lanzar mi pie hacia ese vacío no significa que lo estoy haciendo a ciegas. A diferencia de Gama, que Gama tiene un GPS, nosotros arqueólogos usamos más una brújula. En esta brújula yo no tengo siempre la dirección exacta, las coordenadas. Ve a la derecha, no, la otra derecha. Ve hacia este lugar 50 metros más adelante. No. Yo creo que el estudio de la Biblia, como el caso de la brújula, nos ayuda a darnos esa dirección. Y seriamente nosotros no podemos tampoco pretender que nuestra esperanza, al igual que el tema de la fe, esté basada simplemente en un cuento, como si se tratara del rey Arturo o se tratara de alguna fábula, sino que nosotros deberíamos cultivar una fe robusta, en la cual la Biblia nosotros la podemos estudiar ya sea en sus lenguajes originales, si tiene las herramientas, ya ves los recursos de la historia. Yo conozco a David según los lugares que él ha estado, los valles donde él estuvo escondiéndose, los lugares donde él bebió. Por lo tanto, el estudio de la Biblia es fundamental para que esa esperanza sea una esperanza robusta, en la cual yo entonces me siento cómodo en ir en esa dirección. Buenísimo. Ahora, Carlos, si me permites, yo lo escucho a Efraín y realmente me dan ganas de ir a los lugares donde él fue, de estar allí en aquellos lugares, pero también pienso en la gente que no tiene los recursos para hacerlo. Ahora, yo creo que los que han trabajado como Efraín en la arqueología bíblica nos han dado evidencias para que nosotros podamos confiar en la veracidad de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Entonces, quizás no necesitemos ir a todos esos lugares, Efraín, ¿verdad? Sí, en el caso de nosotros, digamos, los Tomás a lo mejor sí, pero otros... Fíjate, hay algo que yo enfatizo y le pido, le ruego a mis estudiantes. Tú nunca me vas a escuchar decir, yo nunca he leído las Escrituras hasta que estuve en el monte de las Olivas. Nunca. Porque hay una cita que me impactó hace años, antes de que yo estuviera incluso en la arqueología, que se encuentra en el Deseo de todas las gentes, que nos dice que para andar los pasos de Jesús no hay que ir a Galilea, no hay que ir a Jerusalén, estén en los pasos del menesteroso, en los pasos del necesitado. Esta mañana yo estaba
Yo estaba en los pasos de Jesús, al estar cerca de un hombre que perdió a su esposa de cáncer después del huracán María, y hablábamos precisamente acerca de Cogelet, acerca del libro de Eclesiastés. Yo puedo caminar con Jesús cuando estoy llevando la compra a alguien que se encuentra en necesidad. Realmente hay que enfatizar, y gracias por hacerlo, Julio, hay que enfatizar que en nuestros contextos nosotros sí podemos estudiar concretamente a Jesús usando mapas, usando lenguajes originales, haciendo un serio estudio de la Biblia, no solamente basados en anécdotas, pero lo podemos hacer de manera también bien concreta cuando nosotros estamos al lado del desvalido y aquel que se encuentra en necesidad. Bien, y de paso, aquí un shameless plug. Cuando Julio dice que los arqueólogos nos dan evidencias, Efraín literalmente nos da evidencias con su programa llamado Evidencias. Así que para el resto de nosotros los pobres, nosotros los que estamos muy ocupados, los que le tenemos miedo a volar allá al Medio Oriente, pues miren, busque el programa Evidencias y ahí usted va a tener una ventana a esa experiencia. Estamos llegando al final de nuestro programa y quería preguntarle si hay alguno de ustedes que tenga algún comentario que le esté picando, que te diga, tengo que decir esto antes de que cerremos el programa de hoy. Bueno, yo solamente quería decir, chicos, que la vida es dura. De hecho, la vida del cristiano no es un mar de rosas. Si hay alguna persona que nos está viendo y de alguna manera pretende que a los cristianos todo les va bien, tienen siempre el éxito en los negocios y tienen los mejores matrimonios y los hijos nunca se rebelan, eso es un planteamiento completamente utópico. La vida es dura, la vida no es un mar de rosas. Y justamente Jesús en Juan capítulo 16 nos dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero, hey, tranquilos, tengan esperanza, confía, yo he vencido el mundo. Ahí es donde está toda la diferencia. Y me fascinó lo que dijo Gamaliel. No solamente el Señor nos apunta a un destino seguro, a un destino feliz, sino a pesar de la tragedia, a pesar de las incertidumbres y de las inconstancias de la vida, podemos tener sentido y podemos disfrutar ese camino, esa jornada. Eso solamente lo encontramos en Jesús. Y otra cosita, el hecho de que yo voy a tener la garantía de mi destino, de mi futuro, es justamente mi pasado. Cómo Dios me ha resuelto en el pasado, esa famosa cita, ¿no? No tenemos, ¿Por como qué dice, temer? no debemos temerle al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en nuestra experiencia pasada. Ahí está la diferencia. Mi brújula tiene MP3, así que Gama, estamos bien, estamos en la misma página, no hay problema, porque no solamente se trata del destino, dónde vamos a llegar, the journey, el viaje, y nos vamos a disfrutar ese viaje. Yo sé que la diferencia entre el GPS mío y la brújula es la edad, no es la profesión, es la edad. Eso dolió, sí señor. Yo pienso, si me permiten, muchachos, pienso lo siguiente también, que si nosotros los cristianos tuviéramos toda la vida resuelta en el sentido de no tener problemas, no necesitaríamos la esperanza. Exacto. Y si la tenemos es porque quizá sea una de las experiencias más duras en la vida el seguir a Jesús. Él dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, pero tiene una patria segura. Vivimos en esta tierra como peregrinos y extranjeros, y no porque vamos cantando de iglesia en iglesia, sino porque esperamos una patria mejor, que es la que el Señor nos ha asegurado, y confiamos y tenemos la esperanza, o sea, esperamos confiados de que esa patria llegará. Yo creo que ese es el momento de orar, de que nosotros, inspiradas en esas palabras que nos ha dado Julio, nosotros invitemos a nuestros compañeros a ponernos en ese abismo, en el borde, y dar ese paso hacia lo desconocido, para al mismo tiempo darnos cuenta que es informado de una manera especial, de una manera en la cual el Señor nos quiere sostener. Oremos. Padre amante y Padre bueno, gracias por esta bendita esperanza, porque nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza, no lloramos como aquellos que no saben de este último capítulo. En este momento en que muchos están en ansiedad e incertidumbre, nosotros sabemos que esto ha de terminar. Nosotros
Hemos leído ese capítulo 22 de Apocalipsis, que nos habla acerca de la boda del Cordero, la tierra nueva, y cómo estaremos para siempre contigo, y que toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Gracias, Amén. Señor, por la esperanza. Seguimos a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Antes de retirarnos, queremos recordarles que el programa El Equipo vendrá otra vez la próxima semana y vamos a estar tratando un tema muy interesante, importante, y es el tema del perdón. Así que te invitamos a que no te lo pierdas y nos acompañes otra vez aquí con El Equipo. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima.